Vamos a ir a la palabra. Hemos estado hablando de esto, derribar argumentos. Me gustaría que fuéramos a la palabra del Señor. Dice Efesios 2:1 y luego vamos a leer 5:6 de la traducción lenguaje actual. Verso 1 dice: antes ustedes estaban muertos para Dios, pues hacían el mal y vivían en el pecado. Vamos al verso 5, dice: por eso, aunque estábamos muertos por culpa de nuestros pecados, Él nos dio vida al resucitar a Cristo. Nos hemos salvado gracias al amor de Dios. Dios, al resucitar a Jesucristo, nos resucitó y nos dio un lugar en el cielo junto a Él. Amén. En estos días veíamos, leía, el Señor y yo hablábamos, y Él me llevaba a entender o a mirar una parte en la Escritura donde hablaba de cierta mujer que por 18 años estuvo encorvada y estuvo atada. Dice que estaba atada, estaba afligida, estaba amarrada por una situación de enfermedad que la hacía estar todo el tiempo humillada, la hacía estar todo el tiempo inclinada. Resulta que el Señor se encuentra con ella, y cuando el Señor está en la vida de alguien o tiene un encuentro con alguien, sí o sí su vida cambia, hay un cambio radical. Y el Señor la sana a ella y la endereza de su condición, Él la levanta a ella. Esto generó que los religiosos pelearan contra Jesús porque les parecía inaudito que en el día de reposo, que en el día se hiciera algo que para ellos era incorrecto. Y Él dice algo que me parece impactante, y es que esta hija de Abraham, y esto es en casa de Dios, esta hija de Abraham en casa, están en casa, esta hija de Abraham, no está hablando de la mujer sirofenicia en este punto, que esa es otra historia hermosísima también, pero no está hablando de una gentil, de una griega, de una sirofenicia, de una cananea, está hablando de alguien que pertenece al pueblo y que está en la casa de Dios. Dice, esta hija de Abraham ha estado padeciendo durante mucho tiempo esta atadura, esta enfermedad, y simplemente hoy es el día de su sanidad. Esto me deja ver a mí algo, y es que a pesar de que ella es hija, a pesar de que ella está viniendo a la casa, a pesar de que pertenece tiene una atadura. Entonces no es lo mismo, porque no podemos hablar de cristianos endemoniados. Se habla de gente que a veces es perturbada, como en el caso de Saúl, que lo hablábamos la semana pasada. Si no ha visto la predicación, por favor, véala, de cómo sobrevivir en medio de un ambiente tan tóxico. No es el caso de Saúl, no estamos hablando de eso en este punto. Ahora, estamos hablando de alguien que, aunque hace parte tiene una atadura. No estamos hablando de un endemoniado, que también fue otro caso en la sinagoga, un endemoniado que iba a la sinagoga y aún así estaba endemoniado. Estamos hablando de una persona que, a pesar de pertenecer está atada. En Colosenses veíamos la semana pasada también en el devocional, Colosenses capítulo 3, por allá en el verso 2 y 3 decía: ustedes no deben mirar lo que está en la tierra, ustedes deben fijar su mirada en las cosas que están arriba en el cielo. Eso lo entendemos, ¿por qué? Porque las cosas de la tierra se destruyen, las del cielo son eternas. Pero en el versículo siguiente, en el 3, decía: porque ustedes han muerto y su vida está guardada con Cristo en Dios. Quiere decir que nosotros hemos pasado por un proceso de muerte y resurrección, dice en Colosenses. Han muerto y en Cristo, con Cristo está guardada su vida, pero está guardada ¿en quién? En Dios. Ahora, mirando todos estos textos que acabamos de leer, el de Efesios, donde dice que estábamos muertos en otra época, entendemos que nosotros en otra época estábamos muertos, que hemos resucitado. Dice, Él nos trasladó ¿de dónde? De las tinieblas ¿a dónde? A una luz admirable. ¿Para qué? Bueno, ustedes saben el para qué fuimos trasladados. No fuimos trasladados para que nos quedemos con la boca cerrada. Dice que fuimos trasladados para que proclamemos, para que prediquemos las virtudes del que nos llamó, del que nos sacó, del que nos resucitó. Veo yo con lo que acabamos de leer en Efesios, con lo que les acabo de citar en el libro de Colosenses y con el testimonio de esta mujer que estuvo atada, que aunque caminemos con Dios, muchas veces hay áreas de nuestra vida que siguen atadas.
Y hoy venimos a derribar ese argumento, porque muchas veces creemos que con el simple hecho de hacernos cristianos o de congregarnos, nuestras vidas, por consiguiente, están desatadas en todas las áreas. Y déjenme decirles que hay áreas que aún pueden estar atadas. Quizás la mujer en su área espiritual no estaba atada porque ella iba al templo y tenía la libertad para caminar. Sus piernas no estaban atadas para moverse y llevarla al templo a adorar. Sus piernas no estaban atadas para tal vez llevarla a moverse y generar algún tipo de recurso. Tal vez si entraba al templo llegaba con alguna ofrenda. Sus manos no estaban atadas para ofrendar, quizás para aplaudir y adorar. Pero sí tenía una atadura, y era la atadura que le hacía tener su rostro inclinado todo el tiempo. Estuvo muerta en su pecado, había sido llamada a resurrección, pero aún así ella seguía con una atadura que la tenía encorvada, mirando para el suelo, que le impedía mirar la grandeza de Dios. El hijo pródigo estuvo atado en muchas áreas, en muchas, pero él en su postura, por decirlo de alguna manera, no estaba atado en todo lo demás, pero pudo mirar al cielo, y el mirar hacia el cielo le hizo entender, volver en sí, volver a Dios antes de volver al Padre, a su Padre en la anécdota, en el relato, en la narración. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que debemos mirar en este día e identificar, porque el Señor nos ama, el Señor nos ama tanto que Él quiere liberarnos de las ataduras y que no solamente nos quedemos con la parte tal vez de el conocimiento, de la religión, sino que experimentemos una vida abundante. El ladrón vino para robar, para matar y para destruir, pero yo vine para que tengan una vida en abundancia. Satanás, una forma en que él mata a la gente es atándola, y les voy a decir por qué. No estoy desmintiendo Juan 10:10, voy a explicarlo de esta manera. Si él mata a una persona, si él la mata y la corta ya a una persona que ha resucitado para Cristo, esa persona ¿para dónde se va? Para el cielo. Y ok, se ganó la eternidad ya por derecho propio. Pero mientras estuvo acá, no experimentó esa vida abundante. Cualquiera que deje padres, hermanos, hijos, por causa de recibirán esta vida 100 veces. La persona se puede perder de esa recompensa en esta tierra por causa de las ataduras en diferentes áreas. Y el Señor quiere que mientras permanezcamos acá, vivamos sin ataduras, libres de ataduras. El Señor nos ama tanto que quiere que vivamos libres de las ataduras. Es parte del proceso, o es parte del paquete, es parte de lo que incluye la obra salvífica de Jesús en la cruz. Él no solamente vino a salvar, vino a sanar. Lo que es más importante, la salvación, inclusive la salvación primero que la sanidad. Lo veíamos en muchos milagros que Jesús hizo. ¿Es más importante ser salvo que ser sano? Sí, pero nunca Jesús desconoció la sanidad. Él salvó y sanó. Muchas veces en los milagros vemos este orden, salvación y sanidad. Así es que el Señor no desconoce que hay áreas en nuestra vida que necesitan ser desatadas para que Él pueda fluir a través de nosotros con libertad. De hecho, es un principio del reino. El Señor le dijo a Pedro: ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen esto, fulanos aquello, y decían de todo, porque llegaron a acusar a Jesús hasta de ser hijo de Satanás y de servirle a Satanás. Pero unos decían que era un profeta más, otros decían que era el espíritu de Elías, otros decían que era Abraham, otros decían que Moisés, y habían demasiadas opiniones de quién era Jesús. Y Jesús le dice: ¿y ustedes quién? Y Pedro dice: tú eres el Cristo. Tú eres el Mesías, tú eres el ungido, el enviado, el Salvador, tú eres Dios. Lo declara Pedro y dice: ok, sobre esta piedra empiezo a edificar mi iglesia. ¿Cuál es la piedra? La declaración, entender que Cristo es Rey, Dios y Señor. Eso es lo que fundamenta toda iglesia y toda congregación. Lo que está fundamentado fuera de esto no es una herejía. Ese es el fundamento, Cristo, no un hombre. Cristo, no una banda de alabanza. Cristo, no el profeta. Cristo, no los dones que tiene el profeta. Es Cristo el centro. Estamos cansados de ver tanto protagonismo en hombres. Es Cristo el centro, solamente Él es Dios. Sobre Él se fundamenta la iglesia. Pero luego le dice más a Pedro: ok, este es el fundamento. Está bien, pero necesitas algo más. Y le entrega unas llaves, las llaves del reino.
Y le dice, todo lo que tú ates en la tierra será desatado en los aires, y lo que desates desde los aires será desatado en la tierra. Hay un principio, y ese principio o esa ley, esa asignación no fue solamente sobre la vida de Pedro, el fundamento es el mismo para todos los creyentes, Cristo como centro. Y las llaves son las mismas para todos los creyentes, no fue solamente para Pedro, es para nosotros también. Atar y desatar. Atar y desatar es algo que acompaña como señal al kingdom, al reino de Dios. Atar y desatar. Tenemos que aprender a atar y a desatar. Y esto es una labor personal, ¿saben? Porque tú puedes ministrarle a otro y tú puedes orar, imponer manos, liberar. Pero si la persona, después de que experimenta la liberación, vuelve al lugar que le encorva, vuelve a llamar el encorvamiento, la joroba sobre su vida, va a volver a caminar hincado, lo va a volver a vivir, porque es algo voluntario, es algo que nace de la voluntad de las personas. Esto no es algo impuesto. Entonces, ¿por qué muchas veces le ministramos a gente sanidad y liberación y los ves caminando bien un tiempo y luego vuelven al mismo punto? Porque vuelven al camino que los daña, que los hiere. Vuelven a echarle mano a la amargura, vuelven a abrirle la puerta al enemigo, no guardan la sanidad ni la liberación. Algo que alimenta las ataduras es la rebeldía. Si nosotros nos trajeran un brujo acá, todos diríamos, fuera, espíritu de brujería, hechicería, eso es. Y si te preguntan, ese brujo o ese hechicero o esa bruja, ¿tú crees que si muere ahorita para dónde se va? Tu decisión y tu respuesta sería radical, pues para el infierno, ¿no? ¿Dirían eso? ¿O dirían que para el cielo? Después de que ha sido un brujo que ha matado a muchos con brujería, ha enfermado, ha dañado hogares y familias. ¿Qué dirías tú? ¿Se va para el cielo? No, dirías rotundamente se va para el infierno porque ha negado a mi Cristo, a mi Salvador, porque va en contra de Dios. Obvio, es obvio. Pero les voy a decir algo que la Biblia enseña. Dice que el pecado de la rebeldía es igual que el pecado de la hechicería. La rebeldía es hechicería y le abrimos tan fácil la puerta a la hechicería cuando somos rebeldes. La rebeldía es hechicería. Ser rebelde en contra de una autoridad que ha puesto Dios es hechicería. Toda forma de autoridad establecida por Dios, toda forma de autoridad que el Señor estableció se debe respetar, nos guste o no nos guste, nos parezca o no nos parezca, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Toda autoridad establecida por el Señor se obedece y se respeta. No está en discusión. La Biblia no es una democracia. La Biblia no es una democracia. Ustedes me pueden preguntar, ¿y a usted qué le parece? Yo podría dar mi opinión personal, pero es que mi opinión personal no puede ser una opinión basada fuera de la Escritura. Yo tengo que decir lo que dice Dios. ¿Qué opina usted sobre esto o sobre aquello? Yo tengo que dar mi opinión sobre todo en temas que son tan álgidos y tan controversiales en esta época. Yo no puedo opinar lo que yo quiera opinar. Es que a mí me parece, porque yo puedo opinar desde el humanismo. Es que es injusto, es que no está bien, es que pobrecitos también tienen derechos. Sí, pero ¿qué dice la palabra con respecto a eso? ¿Qué es lo que la palabra enseña con respecto a eso? Porque mi opinión no puede ser basada en las doctrinas o en la influencia de pensamiento de muchos pensadores antiguos y modernos. No puedo yo estar, es que lo dijo Nietzsche, o es que lo dijo Sigmund Freud, es que lo dijo. Yo no puedo decir cosas que, hay cosas buenas que Sócrates dijo, que Aristóteles dijo, hay cosas buenas que se rescatan, sí. De hecho, hay muchas cosas que pensadores declararon que aún bíblicamente tienen un sentido correcto. Habla para que yo te conozca. Y Jesús, ¿qué dijo? De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, pero no todo lo que salió del corazón de los hombres es correcto. No todo lo que sale de nuestro corazón 100% es correcto todas las veces. Nos equivocamos, son seres humanos. En el único que no hay equivocación y es la verdad perfecta y absoluta se llama Jesucristo, el Logos, la verdad. Entonces mi manera de pensar no puede ser la que la sociedad quiere que yo tenga, el humanismo. No se trata de eso, se trata de que la palabra está completa, es perfecta. Te habla a ti de cómo hacer las cosas.
desde lo más mínimo hasta lo más grande, todo está en la palabra, absolutamente todo. Y si tú no lo sabes hasta este día, tienes que estudiar la Biblia, porque en la Biblia está todo, todo. Cómo vestirse, cómo comer, cómo dormir, cómo ejercitar el cuerpo. O sea, está todo, absolutamente todo. Todo está allí. Todo lo puedes encontrar. Entonces tu manera de pensar y la mía debe estar basada a la palabra. Ahora, viendo nosotros esto, debemos entender que aunque hay mucha gente que camine con Dios, se quedó en el primer punto. Resucitaron. La resurrección es demasiado importante. Sin resurrección no hay nada. Es el primer paso que viene con la salvación. Resurrección es importante. Pero hay cristianos que se quedaron en la resurrección y viven vidas completamente amargadas. Viven completos pobres, mentalmente, emocionalmente son pobres. Y no hablo de una pobreza física porque a veces lo tienen todo, pero emocionalmente son pobres. Viven con una hambre emocional porque hay pobreza emocional, espiritual en sus vidas. Entonces yo quiero que nosotros veamos lo que dice la palabra en el libro de Juan, capítulo 11, verso 25 al 27. Vamos a leerlo en la NBI. Juan 11, 25 al 27, NBI. Entonces Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Marta dijo: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Dejamos hasta ahí. Aquí pasó una situación bien impactante. Jesús ama a Marta, a María y a Lázaro. Los ama, son súper amigos. En este punto hablamos de amistad, de intimidad, de cercanía. Tanto así que Jesús amaba visitar la casa de ellos tres. Le gustaba, cuando estaba en este lugar, pasaba por Betania, pasaba por su casa. El Señor Jesús era amigo de esta familia. Y aún así el Señor permitió que Lázaro muriera, ¿verdad? Y Marta sale al encuentro de Jesús porque a Jesús lo mandan a llamar cuando él está enfermo y él permite que haya muerte él permitió la muerte para que hubiese resurrección, para que el milagro fuera completo y la gloria fuera solamente para el Señor. Resulta que él se encuentra con ella y eso acá está, la vida de Lázaro. Lázaro se traduce, o el nombre de Lázaro significa ayudado por Dios. Eso es lo que traduce Lázaro. Lázaro es el ayudado por Dios. En ese sentido, todos nosotros somos Lázaros. Dios nos ha ayudado. Dios nos ayuda. Marta sale al encuentro de Jesús y miren que ella le dice: mi hermano ha muerto. Si tú hubieras estado acá, esto no habría pasado. O sea, es culpa de Jesús, ¿no? Porque nosotros somos expertos en culpar siempre a Dios. Pasa algo malo y siempre es la culpa. Dios mío, ¿por qué me permites vivir esto? Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué pasa esto? ¿Pero por qué, Señor? Y siempre vamos con estos porqués delante de Dios. ¿Pero por qué tengo que vivir esto? ¿Pero por qué esta vida? ¿No? Creo que a todos nos ha pasado eso. Todos hemos pasado por allí. Marta y María, hemos sido todos. Y el Señor le dijo: pero es que ustedes leyeron lo que Él le dice. Ustedes lo acaban de leer. Yo soy la resurrección. Yo soy la vida. ¿No te he dicho que si crees? Y ella le responde con un acto de fe. Me encanta esto porque ella responde: sí, Señor. Eso está como en el ejército. Yes. Sí, Señor, yo lo creo. Porque es que su respuesta es contundente. No hay lugar a la duda en esta narrativa. Ustedes no ven que ella dice: pues, la verdad no sé, Señor, si tú quisieras, es que no entiendo, pues si tú quieres puedes hacerlo, pero si no quieres pues no pasa nada. Es que el relato es contundente y dice: sí, Señor, yo creo. Y le dice más: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Él está preguntando: ¿usted cree que hay resurrección? Y ella dice: yo creo que hay resurrección. Pero no solamente dice: yo creo que hay resurrección. Ella empieza a decir: yo creo que tú eres el Cristo, el ungido, el Hijo de Dios. O sea, el fundamento de ella está bien puesto. Lo que hablábamos al comienzo. La piedra está puesta. Lo que Cristo le dijo a Jesús, lo que Cristo le dijo a Pedro. Esta es el fundamento, lo que acabas de decir. Esta frase es lo necesario para que un ministerio, una iglesia se establezca y se fundamente. Este es acá lo que dijiste.
Ella tiene claro el fundamento está bien, tú eres la resurrección, sí, lo creo, y creo que tú eres el Cristo. Él dijo, yo creo, es que lo creo, Señor. Y después de esto vamos a mirar en el verso 39 al 41 que dice, van allá, María ya llegó, está llorando, llegaron los que lloraban, los plañideros que lloraban, la gente que eran acompañantes, no dolientes. Miren lo que dice el verso 39 al 41, dice, quiten la piedra, ordenó Jesús. Y Marta, la hermana del difunto, objetó, Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. Y Jesús la mira y le dice, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra y Jesús, alzando la vista, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Acá vemos a una Marta frente a la situación, y yo quiero hacer un paréntesis acá. Nosotros cuando estamos recibiendo la palabra profética, cuando la recibimos, dice la Biblia misma, dice que recibir la palabra es dulce como la miel. Tú recibes una palabra profética, tú lloras, tú te arrodillas, o levantas las manos, o aplaudes, o le das la gloria a Dios. Señor, gracias por lo que me has prometido. Dios, ¿cuántas palabras proféticas y cuántas promesas nos ha entregado? Muchísimas. Y las recibimos con todo el gozo. Es que nos gustan las palabras proféticas que son hermosas. Díganme a quién no. Yo creo que a todos nos encanta. Y abrazamos esas palabras y las recibimos. Pero cuando salimos y estamos frente a la tumba que hiede, frente a la situación compleja, a lo que estamos viviendo, a la realidad. Llegamos frente a la realidad y decimos, esta vaina hiede. Ay, no, Dios mío, esto está cada vez peor. Ayer no olía tan mal, antier no olía nada, pero cada día esto está peor. O sea, el primer día no era tan grave la cuestión, pero el segundo día se puso más complejo. Pero es que es el cuarto día, esto ya está inaguantable, es insoportable, lo que estoy viviendo es que no aguanto más, es que el hedor es insoportable, es que esto ya está descompuesto, es que ya no hay esperanza, es que no se puede, es que Jesús hiede. Es cuarto día. Mirándolo como, ¿por qué no viniste antes? Es el cuarto día, ya hiede. Y Jesús la mira con ojos de amor, como solamente Él sabe mirar. Y le dice, no te dije. Es que lo habían hablado poco antes. No estamos hablando de un mes antes. Estamos hablando que esto ocurrió en el mismo espacio y en el mismo momento. Y Él la mira, ¿no te lo dije? Y entonces ahí a María, cuando ella declara hiede, está mal la situación, esto está muy complejo, ella está tirando por el suelo toda la declaración de fe. Y miren que Satanás es experto en querer borrar toda palabra de esperanza y toda palabra profética que hemos recibido, haciéndonos mirar, haciéndonos oler, haciéndonos contemplar, impregnarnos de esa mala situación. Temo por ustedes que así como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean desviados de la verdadera fidelidad a Cristo. ¿Ustedes creen que eso solamente aplica para la tentación? No, déjenme decirles que en medio de una prueba y de una dificultad, Satanás va a querer tentar nuestros sentidos. En ella tentó el olfato. ¿En ti qué está tentando? ¿Tus oídos? ¿Cuál sentido tuyo Satanás está tentando para desviarte de la verdadera fidelidad a Cristo? ¿Cuál es tu sentido? ¿Es el oído? ¿Es los ojos? ¿Es el tacto? ¿Es el gusto? ¿Es el olfato? ¿Cuál sentido tuyo está siendo desviado de la verdadera fidelidad a Cristo? ¿Cuál es? Porque Satanás va a querer golpear y seducir nuestros sentidos para que no seamos fieles a Dios ni a sus promesas. Así actúa Él. Eso no actúa solamente en temas de tentación, eso también actúa en temas de procesos, de circunstancias que tenemos que aprender a sobrellevar y enfrentar. El Señor te dio una palabra profética, tú la abrazaste cuando Marta recibió la palabra de Jesús. ¿Tú crees que yo soy la resurrección? Te he dicho, sí Señor, yo creo, lo recibo, gracias, gloria a Dios. Y luego te enfrentas a eso, y es lo que ella está viviendo. Y es ahí, es acá cuando se necesita entereza y carácter, fe, firmeza. Aquí es, porque no es suficiente con la resurrección de Lázaro, no es suficiente con tener un buen fundamento. Tú eres el Cristo, el ungido, el Hijo de Dios. Eso lo creemos y ya lo sabemos, sí,
y no digo que esté mal, es el fundamento, o sea, es lo primero. Pero de aquí en adelante necesitamos aún más. Y el Señor dice, quiten la piedra, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? Quiten la piedra. Se supone que Lázaro es aquel a quien Dios ayuda. Ellas saben el significado del nombre Lázaro. Además, ellas saben que el Señor lo ama. Eso no es un secreto para nadie. Jesús ama a Lázaro. Tanto así que los fariseos dicen, ¿saben? Frente a la tumba. Dizque llorando los religiosos, esos hipócritas que nos encontramos en todo el lado. Dizque llorando. Está llorando este tipo. Si hubiera estado acá, a tanto sanó y dizque amaba a Lázaro, dizque lo amaba. A tantos ayudó, pero a su amigo dizque lo amaba, lo dejó pasar por esto. Eso estaban diciendo los religiosos. Es decir, la gente sabía que había un afecto, que había una amistad y que había un amor. El Señor nos ama y Él quiere que seamos libres de ataduras. Entonces lo próximo que usted ve que sucede acá es, quiten la piedra. Después de quitar la piedra, en el verso 43-44 dice, dicho esto, gritó con fuerza, Lázaro, sal fuera. Y el muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, dijo Jesús. ¿Qué fue lo que dijo? Quítenle las vendas. Hombre, pero ya estaba resucitado. Sí, ya venía a la iglesia. Ya se sabía todas las canciones de la alabanza. A veces son 5, a veces 6, a veces 4, no sé. A veces el menú varía. Sabía versículos bíblicos. Amaba a Jesús, caminaba con él, pero a pesar de haber sido resucitado tenía vendas y estaba amarrado. Esas vendas le impedían a él avanzar de la manera que él tenía que avanzar. El Señor Jesús dice, quítenle, desátenlo, por favor, el hombre necesita caminar, déjenlo ir, déjenlo caminar. Lázaro se convirtió en enemigo de la religión, ¿saben? Cuando querían matar a Jesús, querían matar también a Lázaro, porque Lázaro era el milagro viviente, era la evidencia del poder y de la misericordia. Lázaro era la evidencia con pies. Lázaro era la evidencia con pies, andante, era la evidencia andante del amor de Dios y que Dios libera, que sana, que resucita y que libera gente. Entonces para ellos se había convertido en una molestia, una piedra en su zapato. Era un fastidio. Lázaro iba a donde iban y veían a Jesús, veían a Lázaro y querían matar a los dos, no solo a Jesús. A Lázaro lo odiaban porque Lázaro era una persona desatada. Hay gente que te va a odiar a ti, no por lo que tú externamente puedas proyectar. No es eso. Ay, no. Es porque ahora soy más rubia. No, porque tengo un esposo, pero wow. No, la gente empieza a odiar, y de hecho esas cosas también las odian los envidiosos. ¿Saben qué empiezan a odiar? Que hay tesoro dentro, que hay un tesoro dentro, que hay un sello de Dios, que le pertenecemos a Él, que Dios ha ido desatando nuestras áreas, nuestra vida, que tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Por eso Saúl odiaba a David. Por eso lo odiaba y era tan tóxico con él. Les doy una buena noticia. Hay mucha gente que los envidia y los odia a ustedes. Y los odia porque ustedes aman a Dios. Y odiaban a Lázaro porque Lázaro amaba a Jesús. Y porque Lázaro era una prueba, era una realidad que ellos no podían ocultar y querían matarlo. Por eso hay gente que produce odio contra nosotros. Porque odian que Dios nos ame. Que a pesar de que hayamos pasado por un proceso de muerte, que hayamos tenido ataduras, a pesar de eso, nuestro nombre no se haya borrado. ¿Cómo le dice eso? ¡Ey, muerto! ¿O le cambió el nombre? No, Lázaro, sal fuera. Lázaro tenía un llamado y Dios lo amaba y su nombre y su propósito no se habían perdido a pesar de que tenía ataduras. El amor de Dios es más fuerte que las ataduras que tú puedas tener en algunas áreas de tu vida. El Señor viene a liberar. Él viene a quitar las cargas de opresión, a quitar las ataduras. Tú no pierdes tu nombre por más errores que tú hayas cometido. Los dones y el llamado ¿son qué? Irrevocables.
Tú sigues siendo llamado por Dios a quien yo ayudo. Lo amo y por eso lo ayudo. Tú te llamas como Lázaro. Discúlpame. Tú te llamas como Lázaro en este día y te llamarás por siempre como Lázaro. Él es a quien yo amo y a quien yo ayudo. Es lo que traduce su nombre. Y en ese orden de ideas el Señor lo está llamando, aunque para la gente está atado. Y ni siquiera podían tocar a un muerto, y ni siquiera sabían lo que estaba pasando allí. Ese milagro sobrenatural. No perdió la amistad. No perdió el amor de Jesús. No perdió su nombre. No perdió absolutamente nada. Jesús quería desatarlo. Seguía siendo Lázaro. Seguía siendo Lázaro. Entonces hay áreas de tu vida que necesitan ser desatadas. Jesús dijo, ¿quién puede saquear palacio? Esto pertenece al reino. ¿Quién puede entrar a un palacio y saquearlo? Solamente aquel que es capaz de entrar y atar al hombre fuerte, ¿verdad? Entonces, esto es un tema de reino. Hay que atar y hay que desatar. Hay que desatar cosas buenas que Dios ha declarado sobre nosotros. Tenemos que desatarlas. Pero hay cosas sobre las cuales tenemos que poner el pie en este día y atarlas, paralizarlas, porque tenemos la autoridad para atar y para desatar. Fue lo que pasó en la vida de Lázaro. Ustedes lo ven acá. Entonces le quitaron las vendas y el tipo empezó a caminar en medio de la gente. ¿Qué es lo que quiere decir desatar? Voy a explicarles el griego luo. Luo es el verbo que se usa acá. Dice que es aflojar, soltar, dejar libre, abrir, quitar cadenas, derribar, deshacer, destruir, quebrantar. Pero encontré en la otra parte del significado me encanta esto. Dice disolver, deshacer, destruir, abolir, terminar, concluir. Ok. Y la última, perdonar. Perdonar. Porque es evidente que muchas ataduras en tu vida se han fortalecido por la rebeldía. Y yo no puedo predicar sobre libertad sin atacar lo que alimenta la opresión. La rebeldía alimenta las ataduras. Es la rebeldía. La desobediencia alimenta las ataduras. No hay mejor adoración para Dios. Miren, les digo, no hay mejor, la adoración más hermosa que podemos entregarle al Señor es obedecerlo. Y obedecerlo cuando no es fácil obedecer. Hay cosas que son fáciles de obedecer. No, hay cosas que nos salen. Vamos a cantar más minutos de adoración. Y yo sé que a los que nos gusta cantar vamos a decir, y qué chévere la adoración más larga. Y eso es muy bonito. Pero la más hermosa adoración, sin desmeritar la anterior, es la adoración que fluye de un corazón que obedece. La obediencia es mejor que el sacrificio, dice la Escritura. Quiero obediencia, quiero misericordia, en vez de sacrificios. La obediencia, cuando cuesta obedecer, cuando en realidad cuesta ser obedientes, cuando cuesta entregarle a Dios cosas que son difíciles de entregar. Hay cosas que uno dice, uy, pero esto es injusto, pero Dios te dice, entrégalo. Esta mañana en mi devocional, ayer justo veo una situación, me entero de algo y esta mañana traté de ayer de como de esquivar y esta mañana fui a mi devocional y le dije, Señor, no puedo, es que no puedo con esto, me está molestando y me parece injusto. Y yo dije, pero no puedo cargármelo, tengo que entregártelo, o sea, no puedo permitirme esto en mi vida porque es una molestia y sé que si me molesta se va a evidenciar, entonces prefiero entregártelo a ti. Y voy y abro la Escritura en mi devocional y el Señor tiene sus maneras de hablarle a uno que sentí como literalmente si me hubieran dado un palmadón en el libro de Romanos. Y no voy a explicarles más porque eso es entre Él y yo, nuestra intimidad. Y no estamos para ventilar intimidades. Pero Él me habló a mí tan claro esta mañana que le dije, ay Señor, sí. Más fácil ahorita de soltar esta molestia, más fácil de soltar esto, Señor, te lo entrego. Y ya. Porque el Señor tiene sus maneras de hablar. Miren, ¿cuesta obedecer? Sí, cuesta, porque tú quieres muchas veces pelear por tus derechos. Y no digo que esté mal, pero hay momentos en los cuales donde el Señor te dice, cede en este momento tus derechos, cédelos. Tranquilo, entrega, suelta, que yo te voy a bendecir a ti. No te preocupes. Y ahí es donde tú tienes que obedecer y confiar en Dios. Es necesario la obediencia se traduce en adoración, en fe,
y esto agrada al Señor. Nosotros vemos acá que una parte de desatar, o de lo que traduce el griego luo, el perdonar, eso es desatar. O sea que la amargura también alimenta las ataduras. Las ataduras se alimentan a través de la desobediencia, de lo que es rebeldía, de lo que es amargura. Entonces estamos identificando 3 cosas con las cuales vamos a debilitar las ataduras. Ezequiel 4:8, voy a leerlo en la Dios habla hoy, dice lo siguiente: mira que te voy a atar con cuerdas para que no te puedas volver de un lado a otro hasta que completes los días en que debes estar sufriendo. La palabra que habla la Reina Valera en sufriendo es asedio. Miren cómo las ataduras impiden que una persona se pueda mover y avanzar con libertad. No es que, a ver, tú resucitaste, Lázaro resucitó. Tú tienes el fundamento de creer que Dios resucita, ok, resucitaste, ya lo tienes. Pero si tú sigues atado, no es que no estés avanzando, es que no estás avanzando de la manera que Dios quiere que tú avances. Es decir, tus finanzas no avanzan como deben avanzar. Tu salud no avanza como tiene que avanzar. Tu familia, tus recursos, tu ministerio no avanza como debe avanzar porque sigue existiendo algo ahí que limita tu avance. Acá lo vemos en el libro de Ezequiel. Es que las ataduras impiden que uno pueda moverse de un lado al otro. De hecho, las ataduras traen sufrimiento, es lo que dice acá. ¿Qué es un asedio? Un asedio, o lo que traduce el sufrimiento, el asedio, dice que es cercar un lugar fortificado. O sea, tú tienes el fundamento, resucitaste, hay una fortaleza en ti. Pero el asedio es oprimir ese lugar fortificado, restringiendo su entrada y su salida. ¿Se acuerdan que en la antigüedad hacían esto? ¿Se acuerdan? Cerraban hasta los pozos de agua, lo que llevaba el agua a la tierra. Oprimían a la gente, los cercaban. Sí, son una fortaleza, como están muy fuertes, porque el enemigo lo sabe. Él anda rugiendo alrededor tuyo. Él sabe que en ti está el fundamento que es Cristo. Él sabe que fuiste resucitado. Entonces, si él mata a un resucitado, ese resucitado se va directamente al cielo. Él prefiere atar a la gente porque una persona atada corre el riesgo de morirse y condenarse. Eso es verdad, por causa de las ataduras. Entonces al enemigo le conviene más en su estrategia matar mientras la gente está atada. Es mejor para él. Sale ganando almas para el infierno, que es su guerra todo el tiempo. Entonces nosotros acá podemos ver cómo ponían asedio en el tiempo del rey. Y ustedes ven, lo acabamos de leer en el versículo 8 de este capítulo, y vemos cómo oprimían al pueblo para que no se pudieran mover con libertad, para que no pudieran comerciar, para que no pudieran entrar recursos externos, para que no pudieran exportar sus recursos. Es decir, limitaban toda la economía de este pueblo. Los cercaban. Tanto así que empezaron a comer estiércol de paloma, tanto así que empezaron a comerse los bebés, ¿se acuerdan? Estamos hablando de este libro. O sea, este era el asedio. Atacaban la libertad de la gente, no se podían mover, no podían hacer, tapaban los canales de agua, no dejaban que los recursos llegaban, no dejaban que ellos, no dejaban hacer nada. Esto con el fin de que el lugar que era muy fuerte, en algún punto se rindiera. Para eso ponían trampas y asedio. Y por eso asediaban. Entonces no era suficiente con tener el fundamento y ser un fortín amurallado. Parecían invencibles. Pero cuando le ponía al enemigo esa atadura, ese asedio, lo que buscaba era que la gente se desplomara y en algún punto se rindiera. Se rendían. Entonces finalmente tenían que abrir las puertas, dejar entrar al enemigo y rendirse como esclavos, entregar la tierra. Y es lo que el enemigo quiere a través de las ataduras. Oprimir tanto a la gente que la gente termine por rendirse. Miren lo que dice la escritura en el libro de Lucas. Lucas capítulo 19, verso 30 al 31. Ya estamos terminando. Dice: vayan a la aldea que tienen enfrente, y al entrar en ella encontrarán atado a un burrito en el que nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien pregunta por qué lo desatan, díganle: el Señor lo
necesita. ¿Qué es lo que tienen que decir? ¿Qué es lo que tú tienes que decir? El Señor me necesita. Yo soy ese burrito. Ay, no. ¿Por qué en un caballo? ¿Por qué en otro animal? El burro simboliza trabajo, también simboliza nobleza. Y es contrario a todo lo que el mundo tenía como un parámetro de realeza. Tenían como parámetro de realeza al rey David. Ese era su estándar. La medida. ¿Ustedes no se han dado cuenta que hay gente tan narcisista que quiere que todo el mundo les llene la medida? Yo espero de ti que tú hagas esto por mí. De ti, yo esperaría que tú hicieras esto y esto. Mira, de ustedes dos ahora, que son millonarios empresarios, lo que yo estoy esperando que ustedes dos hagan por mí es, a usted, el pliego de peticiones va más grande para ustedes, para ti, ya va el tuyo que también es grande. Esperen, porque es que yo tengo mis demandas. Y lo que yo estoy dispuesta a hacer por cada uno, ¿para cuándo? ¿No? Hay gente que tiene unas expectativas. Y con Jesús tenían unas expectativas tan grandes que esas expectativas tan incorrectas que tenía Judas lo llevaron a terminar con su vida de una manera incorrecta. Miren, para que el Señor nos use, lo vemos en esta palabra. Para que Dios nos pueda usar necesitamos ser desatados. Vayan allá y les dice, y en efecto los dueños del burrito dijeron, ¿para dónde van? ¿Por qué espérate, ¿ustedes quiénes son? ¿Y por qué se llevan? ¿Cómo están desamarrando mi burrito? O sea, ¿por qué lo desamarran y por qué se lo quieren llevar? Y que Jesús les dijo, díganle, y en efecto respondieron, porque el Señor lo necesita. El Señor nos necesita. Y yo les inicié diciendo a ustedes, antes de que empezáramos con la predicación, el Señor los necesita. ¿No les dije eso? El Señor los necesita y necesitamos ser equipo de verdad para Dios. Y Él necesita desatar todos los burros que están acá. El Señor necesita desatarnos. Es un orgullo cargar sobre nosotros a la gloria del mundo. Es un orgullo cargar sobre nuestra vida la presencia del Dios eterno. Qué orgullo para ese burro. ¿Quién cambiaría su vida? ¿Quién daría todo por ser ese burro en ese momento? Miren, espectacular poder cargar al Señor, llevarlo sobre nuestra vida. El Señor quiere gente desatada. Servirle a Dios es un privilegio muy grande. Servirle al Señor es una honra, mejor dicho, que no tiene comparación con nada, ni con nada, absolutamente con nada en este mundo. Servirle a Dios es lo mejor. Dios los llamó a ustedes para que ustedes les sirvan. Ustedes no vinieron a este mundo para cumplir un rol como lo cumple la gente que no tiene a Dios y que no fue llamada por Dios. Ustedes tienen un llamado. Y como tienen un llamado, tienen una responsabilidad. Ustedes no son de ustedes mismos. Su vida no le pertenece a ustedes. Ustedes le pertenecen a Dios. Nosotros le pertenecemos a Dios. Así es de que yo no puedo tomar decisiones a la ligera con mi vida, como que me voy de acá, mejor me largo. Ustedes no me quieren hacer caso, me largo de aquí. Les doy la espalda, me voy, yo hago, porque hay gente que hace lo que quiere, son soberanos. Hacen lo que quieren, como quieren, cuando quieren, con quien quieren. O sea, hay gente que se cree soberano de su vida. No, acá el soberano es Dios. Y nuestra vida le pertenece a Él, no a ningún hombre. Nuestra vida no le pertenece. Esposos, esposas, miren, con todo respeto, no le pertenece a usted la vida de nadie. Nadie es dueño de nadie. Acá el dueño, el curios, es el Señor Jesús. Nuestra vida le pertenece a Él. Ojo con esto, porque cuando entendemos que la vida de nuestros compañeros le pertenece a Dios, los empezamos a tratar con mayor honra, con respeto, con delicadeza. ¿Cómo tratas tú lo que a ti no te pertenece? Con mayor cuidado. Si eres una persona sana y una persona responsable, hay gente que es medio, tiene problemas, pero la gente normal, cuando le prestan algo, Dios mío, tengo que mover un carro que no es el mío. Voy a tratarlo con mayor cuidado. Me pidieron que parqueara esta camioneta tengo que parquear. Me entregaron esto, por favor, cuídalo. Claro, Darwin, ¿cómo no? O sea, tengo que tratar con mayor cuidado lo que a mí no me pertenece. Si yo entiendo que mi prójimo no es mío, le pertenece a él, empiezo a tratarlo con honra, con respeto y con dignidad. Ni nuestros hijos, ni nuestros padres. Hay hijos que se creen
dueños de los papás, de su tiempo, de todo. Hay padres que se creen dueños de la vida de sus hijos, no los quieren dejar respirar, no los quieren dejar ser. Hay gente que se cree dueña de todo el mundo y hay gente que pone demanda en todos. Hay gente que está esperando de todo el mundo de todo. Dueños de todo, de todo. Miren, acá el dueño es el Señor. Él es el dueño y nosotros necesitamos estar desatados porque el Señor nos necesita. Y acá en este punto tenemos que entender algo, y es que también el temor pone lazo. Entonces, la cuarta cosa que alimenta el temor, nombramos 3, vamos a nombrar una cuarta cosa que alimenta las ataduras y se llama temor. El temor pone lazo. Vimos 4 cositas, ¿verdad? El temor pone lazo, el temor alimenta las ataduras. Vimos la rebeldía, ¿verdad? Vimos también lo que es desobediencia, ¿cierto? ¿Hemos aprendido algo hasta acá? Amén. El Señor nos necesita a nosotros. Él quiere usarnos. Él quiere que todas las áreas de nuestra vida estén desatadas. Lázaro no perdió su identidad para nada. Se estaba descomponiendo adentro, sí se estaba descomponiendo. La gente menospreciaba su proceso, claro que sí. ¿Sintieron asco? Sí sintieron asco. ¿Sintieron repudio? Créanme que sí lo sintieron. Pero Lázaro era Lázaro. Aunque para la gente era un descompuesto, para el Señor era Lázaro, el que amaba y al que ayudaba. Sus ataduras para Dios no eran un impedimento, porque Él oyó la voz de su Señor y empezó a caminar hacia Él. Nosotros tenemos que empezar a caminar hacia Dios, aunque nos estemos descomponiendo en el camino, aunque no sea fácil, tenemos que caminar hacia Él. Desátenlo y tráiganlo. Amén. Amén.